Bienvenidos al presente, donde vamos a hacer un ejercicio de escribir los números primos hasta un número n ingresado por teclado, haciendo una función que me diga si es primo o no, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es definir la función. Función la vamos a llamar buscadora de números primos. ¿Está bien? Le podemos poner Pepe si queremos a la función, pero le vamos a poner buscadora de números primos. Y va a tener un retorno, un resultado que va a ser verdadero o falso, ¿sí? Y va a tener una entrada de un número, ¿sí? Y ese número lo vamos a pasar cuando llamemos a la función. Entonces, supongamos que esta función detecta si un número es primo o no. Entonces, para escribir un número hasta n es un número natural. Si esta función detecta y me devuelve un verdadero, quiere decir que si yo en un ciclo soy capaz de detectar algún primo antes del valor n que ingrese por teclado, podría contestar, digamos, si ese número se imprime o no. Entonces, si buscador de números primos acá da verdadero, tengo que definir la función todavía, ¿no? Pero supongamos que me va a dar verdadero, entonces ahí lo escribimos, ¿sí? Y que escribimos justamente ese número que estamos averiguando. Acá le podemos poner otro nombre, ¿sí? Podemos ponerle J, por ejemplo. Perdón. Y acá hacemos un ciclo mientras, porque no solo queremos escribir uno, queremos escribir todos los primos que hay hasta ese n. Y esta condición la ponemos adentro de ese mientras. Y el mientras lo hacemos desde j igual a 1. J igual a 1 lo definimos acá. J, en realidad, un número es primo cuando solamente es divisible por sí mismo y por el número 1. Entonces no vamos a alargar el J2 y el n lo vamos a hacer acá hasta menor estricto que el J, lo vamos a hacer hasta menor estricto que n, porque sabemos que si dividimos un número por sí mismo, el resultado es 1, o si dividimos el número dividido 1, el resultado es el mismo número. Entonces, bueno, con esta función decimos, vamos a definir o buscar si es primo con verdadero o falso, va a venir el resultado. Y hacemos un ciclo, ¿no? Desde 2 hasta un valor anterior a n, estricto menor. Decimos, ¿es primo ese? Si es primo, lo escribimos, y si no es primo, no lo escribimos. Bueno, ahora tenemos que definir esta función. Podemos también definir acá ese valor n, escribir ingrese el número hasta donde desea encontrar los primos, los números primos, primeros números primos, ¿sí? Es decir, lo ingresamos por teclado ese n, leer n. Acá le definí un valor 0 para iniciar la variable simplemente, pero lo que me va a tomar es este valor. Bueno, vamos a la función. Decimos que cuando llama, es decir, acá vamos a ver, por ejemplo, si el valor en j es primo o no. Y así vamos a ir viendo cada valor hasta menos de n.
un paso menos de n. Bueno, ese valor j de investigación se lo pasamos acá, porque lo metemos en la función en la llamada, ¿sí? Y es este nr que tenemos acá. Y para definir si un número es primo, vamos a ver si se cumple en algún momento que el número que estamos trayendo tiene algún divisor distinto. Perdón, esto no, todavía no. Tiene algún divisor distinto que ese número, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es irlo dividiendo desde 2 hasta ese número, ¿sí? Un poquito antes, menor estricto que el número. Y vamos a decir que vamos a poner la condición que si ese i, el resto de ese i, perdón, el resto de ese número dividido i es 0, es decir, tiene algún divisor, y vemos que el i empieza en 2 y va a terminar hasta justo antes, si ese resto es 0, decimos no primo igual a verdadero. Esto es una bandera. ¿Por qué? Porque no quiero entrar, una vez que detecté uno ya no me interesa entrar de vuelta y vuelta. Entonces i no primo tiene que ser falso para que entre en esto, porque si ya detectó que es verdadero, hay el -1. Entonces no primo lo definimos de entrada como falso. ¿Está bien? Ok. ¿Y qué es lo que me tiene que devolver? Y lo que me tiene que devolver es si es verdadero o falso, ese no primo. Es decir, mi retorno acá en realidad es no primo. Ya está. ¿Sí? Entonces cada vez que llamo un número, qué sé yo, el 5, yo entro acá y salteo el 2 y salteo el último. Y veo si el 5 es divisible por... Salteo el 1, perdón. Es divisible por 2. Perdón. Es divisible, claro. 5 es divisible por 2 cuando el resto vale 0. No, entonces no me va a dar primo, ¿sí? Solamente me va a dar primo verdadero. Es decir, cuando entre acá quiere decir que encontró un divisor. Es decir, lo no primo es verdadero. Bueno, probemos esto a ver si tira algún error y cómo operaría. Supongamos que tenemos el número 5, que sabemos que es un número primo. No sale del ciclo porque no lo estamos incrementando. Acá j sería igual a j más 1. Esos detalles que i sería igual a i más 1. Y ya debería salir de los ciclos esto con los auxiliares eso. Supongamos que es 5. Bueno, dice que el 4 es primo. Mal te veo. Veamos el 7. 4 y 6 es primo. Bueno, veamos a ver qué está pasando acá. Acá va a entrar cuando esto es verdadero, es decir, cuando el no primo es verdadero. Entonces yo lo que tengo que ver es cuando esto es falso, ¿sí? No cuando es verdadero. Es decir, si es falso eso, ahí quiero que entre el 5, el 2 es primo y el 3 es primo. ¿Es correcto eso? El 7, el 2, el 3 y el 5. ¿Sí? En realidad no me está diciendo si el 7 es primo. Acá lo que estoy haciendo
es imprimiendo todos los números primos anteriores a donde estoy parado. Si yo quiero saber el 7, pongo el 8 y me lo pone como primo. Ya vamos a ver el ejercicio que nos dice. Fundamental, dice. Escribir una función en pseudocódigo que devuelva si un número dado es primo o no. Para un número, sea primo, solo es divisible entre 1 y sí mismo. Utilizando la función, escribir un programa que escriba todos los números primos entre 1 y el número leído desde el teclado. Piensa que debe devolver la función. Ok. Es decir, sí, entre 1 y el número ingresado. Es decir, esta función lo que hace es decir si el número es primo. ¿Está bien? Y esta tendría que ponerle la posibilidad de llegarle hasta n, porque puedo investigar lo que pasa en el último número. Y esta lo que hace es usar esa función, y si la función me dice que es no primo, verdadero, no entra. Y si me dice que es no primo falso, sí entra. Y ya escribo ese número, ¿sí? Veamos si me llega hasta el último. Ahora me llega hasta el último, ¿ven? Ponemos 7, 2, 3, 5, 7. ¿Qué otro número primo? El 12, el anterior es 11 primo, el 12 no es primo. 2, 3, 5, 7, 11, ¿sí? El 2 solamente es divisible por sí mismo, el 3 también, el 5 también, el 7 también y el 11 también. Obviamente que este código seguramente se puede optimizar, ¿no? Bueno, repasando lo que hicimos, le hemos de teclado un número hasta donde queremos tener idea si el mismo es primo, y vamos a escribir hasta ese número todos los primos que encontremos en el camino desde 1 hasta ese número, y para eso usamos una función que dice si un número es primo. El retorno de esa función es no primo, que lo defino inicialmente como falso, es decir, no es un número primo, y la función se llama buscadora de números primos, que tiene como dato de ingreso el número que queremos investigar. Entonces, para saber si es primo, hacemos un ciclo y vemos el cociente entre el número que ingresamos y todos los números desde 2 hasta el número anterior. Si el cociente se tiene resto 0 en algún valor, quiere decir que ese número en particular que estamos pasándole es primo. Marcamos la bandera. Pues si ya encontramos uno, no necesitamos volver a hacer este ciclo para preguntar si hay otro divisor. Ya decimos, ya sabemos que no es primo, ¿sí? Entonces ahí, una vez que se completa el ciclo, devuelve ese no primo como verdadero o falso. No primo significa que no es número primo. Si es verdadero, quiere decir que no es número primo, y si es falso, quiere decir que sí es número primo. Es decir, si el buscador tira que es falso, entonces sé que es primo y lo escribo en mi secuencia que estoy presentando por pantalla. Bueno, no mucho más que eso. Espero que les haya servido. Si les gustó, hagan un like, y si no, también. Bueno, gracias.